Buenas noches, ¿cómo estás, Lucio? Decime si se escucha bien, por favor. Ahí está, Larry. Ya lo vamos a invitar. Y esta noche en este ciclo de encuentro de entrevistas sociales, vamos a dialogar o conversar. Te veo inclinado, Larry. No sé si por ahí capaz tenga que ubicar tu dispositivo. Yo voy a poner el auricular porque siento eco. Tengo inclinado. Capaz tenga que darles vuelta a tu dispositivo porque te vemos de cabeza así de costado. Voy a tratar de. Yo creo que el teléfono, Sigo a ver, recostado. sí, 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 sí. Ahí. No, 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 no. Ahí. Dame un segundo. Dale. Es que si me mantengo ahí no puedo. Voy a tener que sostenerlo con la mano. Ah, bien. Escucha, Larry, ¿y auriculares tenés a mano por las dudas? Que no sientas eco o algo. No, te escucho súper bien. Ah, bien. Está bien. ¿Tú me oyes bien a mí? Yo te escucho bien, te escucho bien. Perfecto, perfecto. Bien, le estaba diciendo a la gente que se va sumando y que nos está viendo que este es un ciclo de entrevistas sociales. Hoy vamos a hablar sobre trabajo social en la región con Larry Emila Licea Rodríguez. Él es presidente de la FITS para América Latina y el Caribe, es trabajador social, es abogado, es docente de la Universidad Anda Méndez, recinto de Carolina, y de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. ¿Cómo estás, Larry? No sé si me Muy olvidé algo bien. De más de verdad vos. que me alegra compartir contigo. Me alegra compartir contigo. La verdad que estamos como muy emocionados, primero porque nos has dado la entrevista y digo, sos como un personaje que muchos conocen, pero que pocos han tenido la oportunidad de escucharte y verte, digamos. Una de las preguntas que quiero hacerte, Larry, es, ¿qué es la FITS primero? ¿Dónde está la sede? Digo, así como la ONU, más o menos imagina dónde queda, digo, Claro, la FITS, digo, vos sos presidente de la región de América Latina, digo, ¿eso qué significa? claro. Pues mira, la FITS es la Federación Internacional de Trabajo Social. La FITS fue fundada en París en el 1928 y antes era el Secretariado Internacional Permanente de Trabajadores Sociales. Y actualmente la FITS agrupa más de 120 países alrededor del mundo, organizaciones de trabajo social a nivel nacional. Algunos países, por ejemplo, como creo que India es uno de los países, tiene varias asociaciones, pero cada país solamente tiene un voto. Aunque vayas a, Ah, de un mismo país pueden haber varias asociaciones, pero esas asociaciones tienen que trabajar en conjunto porque aunque tengan todas representación en la FITS, solamente un voto por país se permite. Así que en los países donde hay más de una asociación tienen que trabajar en conjunto. Tenemos 5 regiones. Está la región de Norteamérica, está la región de América Latina y el Caribe, que es la que yo presido, está la región de Europa, la región de África y la región de Asia-Pacífico. Nuestra región tiene 18 países bien. en toda América Latina y el Caribe. A nivel mundial estamos hablando de millones, literalmente, millones de trabajadores sociales. Hay asociaciones, por ejemplo, como el Consejo Federal en Brasil,
donde hay más de 250.000 trabajadores sociales. Así que a nivel mundial, la cantidad de trabajadores y trabajadoras sociales que se agrupan son millones. La sede está en Suiza, en Basilea, Ah, Suiza, haciendo frontera con Alemania. Literalmente, cruzando un puente, caminando de la oficina, cruzas un puente y está Alemania. Eh, y realmente, pues, a nivel de América Latina y el Caribe, estoy yo como presidente, que soy puertorriqueño, soy de Puerto Rico, y está la compañera Tania Ramos, que es docente de la Universidad de Río de Janeiro, de Brasil, como vicepresidenta de la región. Por primera vez a nivel mundial, tenemos una presidenta de trabajo social argentina, claro, sí, sí, latina, sí. que por primera vez en la historia, desde 1928, nunca habíamos tenido Ah, a una presidenta de nuestra región a nivel mundial, que eso representa un hito histórico. De igual claro. forma, tenemos el tesorero mundial de la FIT, que es latinoamericano, que es el doctor Víctor Iván García Toro, que es puertorriqueño también, está como tesorero mundial de la FIT. Es la primera vez que a nivel mundial la región de América Latina y el Caribe tiene tantas posiciones claves Claro. en la Federación Internacional. Han asaltado la federación, podemos decir, los latinoamericanos. Ha sido un asalto, pero ha sido un asalto para bien, porque Claro, todavía, esto no se ha acabado, pero todavía nuestra asociación mundial sigue teniendo una alta influencia eurocéntrica, blanca, e inclusive hasta masculina. Y que llegue Silvana a la presidencia de la federación ha tenido como resultado una democratización de los procesos, una apertura a las voces que históricamente no eran escuchadas o eran menoscabadas o eran invisibilizadas. claro. Ahora esas voces están visibles en los debates de la Federación Internacional de Trabajo Social. Y una cosa bien importante, antes de que Silvana llegara a la presidencia mundial, desde la región hemos venido haciendo un trabajo político. Ahora mismo cuando se habla y se dice que el trabajo social es político, a nivel mundial, tú escuchas a un europeo diciendo eso, esa influencia ha venido fuertemente de los debates de América Latina y el Caribe. Cuando vayas a Claro. leer los nuevos estándares globales de educación en trabajo social, ahí está el lenguaje de América Latina y el Caribe que estuvimos guerreando para incluir un lenguaje que descolonizara, que diera un giro decolonial al trabajo social mundial y donde las voces del sur global también estuvieran presentes, representando los saberes y las formas de hacer trabajo social no eurocéntricas, no blancas. Y esto ha tenido el resultado como de desblanquear, desblanquear el trabajo social para que se vea la paleta de colores que existe, de saberes, de formas de pensar, de formas de ser, y es emocionante, para mí es emocionante estar viviendo estos tiempos que se viven en el trabajo social a nivel mundial. Me parece que es maravilloso. Una pregunta, Larry, ¿y cómo se juntan para armar agenda? Digo, ¿cómo se hace ese proceso? Digo, ¿hay una agenda que institucionalmente lo tienen? ¿Cómo se marcan los temas ahí? Digo, ¿qué es lo que entra en Sí. disputa cuando se juntan todos a discutir algo? Pues mira, es bien interesante porque a nivel global es bien difícil en muchas ocasiones llevar temas y que se nos escuche. Ahora mismo estuvimos en un debate fuertísimo en la Asamblea Mundial para que la próxima agenda global de 2020 al 2030 del trabajo social tenga nuestros saberes y estuvimos ahí presionando para que el primer tema de la agenda global fuera el trabajo social y los servicios sociales como un servicio esencial. Y Claro, logramos, todavía falta negociar con las escuelas, pero logramos que la FITS acogiera ese como el primer tema que se va a trabajar en la agenda global. Nosotros a nivel de América Latina y el Caribe hacemos reuniones para debatir y ujú, debatimos los temas para la definición de trabajo social, para que se aprobó en Melbourne, Australia en el 2014, para ahora los estándares globales de educación,
para las políticas de desarrollo sostenible. Nosotros armamos debates y a base de esos debates asumimos posiciones y somos la única región en el mundo que va como bloque. O sea, cuando América Latina y el Caribe votan son 18 votos, porque ya nosotros hemos debatido y hemos asumido posición política como región, y eso nos da una fortaleza a nivel mundial, porque otras regiones necesariamente no tienen ese sistema de debate que tenemos nosotros. Nosotros nos reunimos, debatimos, creamos subcomités de trabajo, armamos una propuesta, y ahora mismo, con los 5 temas que se decidieron para la agenda global, la primera región que radicó un documento para explicar cada uno de esos temas, con nuestras visiones de cada uno de esos temas, fue la región de América Latina y el Caribe. Así que nosotros nos reunimos, armamos un plan de trabajo, armamos una agenda política, empezamos también a hacer alianzas con otros países para que apoyen nuestras propuestas. Es todo un sistema de trabajo, pero es importante decir presente porque de ahí salen los hilos conductores para el trabajo social a nivel global, lo que son las definiciones del trabajo social. Hay políticas de condiciones de trabajo, hay políticas para el trabajo con las orientaciones sexuales diversas, hay unos estándares éticos globales que nos aplican a todos y que las organizaciones que son miembros de la FITS tienen que adoptar esos estándares éticos globales y adaptar los suyos, pero tienen que ser dentro del marco de ese. Se hacen estándares globales de educación en acuerdo con las escuelas. Tenemos representación en las Naciones Unidas en varias, con sillas allí de trabajo y de asesoría en UNICEF, en Santiago. Tenemos, inclusive en cada una de las regiones donde hay alguna sede de las Naciones Unidas, tenemos un representante de la FITS. En este caso tenemos a Alicia Yáñez de Chile representándonos en la CEPAL en Santiago. Así que estamos en estas organizaciones tratando de incidir. Otro aspecto bien importante que ocurre en América Latina y el Caribe es que nosotros apoyamos movimientos específicos de los países. Ahora mismo en Perú hay una propuesta de ley para darle al profesional de la enfermería funciones que nosotros entendemos que son atribuciones exclusivas del trabajo social. Y hemos estado escribiendo desde la FIT a la Asamblea Legislativa. Hemos tenido reuniones vía Zoom con legisladores en el Perú. De igual forma, detuvimos también un avance que hubo en Chile para sacar el trabajo social de las ciencias sociales y meterlo como una parte de la disciplina médica. Y nosotros debatimos esto y logramos detener esos proyectos en el Perú. De igual forma, le hemos escrito a Panamá, hemos estado cabildeando proyectos en Panamá, en Uruguay, en Paraguay, en el mismo Puerto Rico, dando apoyos importantes para proyectos. O sea, ser parte de la FITS te permite a ti como país también tener un apoyo institucional para situaciones que afecten el trabajo social a nivel del país. Sí, justamente el otro día yo veía una celebración de Silvana Martínez en su Facebook de la incorporación de 3 países más y la pregunta que te quiero hacer en función a esto era cuáles eran los beneficios de que un país esté en la federación, digamos. Sí, precisamente. Tiene el apoyo institucional de la FITS, tiene representantes para participar en las discusiones, para votar a favor o en contra de las definiciones, porque precisamente las escuelas adoptan estas definiciones. Las escuelas adoptan estos estándares de educación. A nivel ético, la ética en los países miembros se deja llevar por estos estándares éticos. Así que estar aquí te da también una base de apoyo, de trabajo. Se producen documentos importantes que ayudan a establecer un hilo conductor del trabajo social a nivel mundial. O sea, hay unos beneficios inmensos de pertenecer a la federación y sobre todo el trabajo colectivo, el intercambio que se da entre los países. Si yo no hubiera sido parte de la FITS, yo prácticamente, ¿sabes? Ser parte de la FITS me ha permitido a mí intercambiar con El Salvador, con Uruguay, con Paraguay, con Colombia, y traer saberes, aprender unos a otros de las cosas que pasan en los países. Apoyar proyectos locales que benefician el trabajo social local y que también impactan el trabajo social a nivel mundial. O sea, es todo un proceso de trabajo que a mí me parece que vale la pena.
Escúchame, Larry, ¿y cómo es, digo, cómo terminaste vos siendo presidente? Digo, ¿cómo se arma? ¿Cómo elige cada país mandar a alguien? Digo, si va a Ujú. tener voto, ¿cada cuánto se renuevan las autoridades? Eso también estaría como importante que nos comentes. Sí, mira, son cada término en el puesto es de 4 años y cada persona puede aspirar un máximo de 2 términos. O sea, lo más que tú puedes estar en una posición son 8 años, o sea, 2 términos. Cuando se abren las convocatorias, por ejemplo, cuando en una región vence el vicepresidente, por ejemplo, este año venció el vicepresidente de la región, pues el presidente vence 2 años después y se hace así Ah, para mantener una continuidad del liderato. Mi posición como claro. presidente vence en el 2022 de la región y tengo oportunidad, no estoy tan seguro que lo voy a hacer, ¿verdad? Pero tengo oportunidad de aspirar a un segundo término. Tiene que nominarte la organización del país. El país miembro, por ejemplo, en Ah, Puerto Rico, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social me nomina para yo ser presidente. Lo que sucede también es que hasta eso nosotros debatimos en las reuniones que hacemos en la región. Por ejemplo, la presidencia de Silvana Martínez surge como un reclamo de la región, que le solicita a la ah, Federación Argentina que nomine a Silvana Martínez como presidenta global. Y la ah, federación mira. se reúne y decidió nominarla. De igual forma pasó conmigo en el colegio. La región solicitó al Colegio de Puerto Rico que me nominara para presidir la región. Y esto se hace a base pues del liderato que van demostrando los compañeros, del compromiso, del tiempo disponible. Es un trabajo que requiere muchísimo tiempo, totalmente voluntario, no tiene ninguna remuneración económica, pero tiene unas satisfacciones inmensas de la gente que conoces, de lo que aprendes, del cariño que recibes y del trabajo que vas viendo que se va realizando a nivel de la región. Una consulta, Larry, y cuando se juntan así a nivel mundial, digamos, ¿cómo es eso también? Digo, para que la elijan a la Silvana Martínez, que bueno, circunstancialmente ella está presidiendo, digo, ¿cómo son con los interbloques? ¿Hacen arreglos? ¿Se comunican? ¿Qué se negocia ahí? Pues sí, se elaboran propuestas de trabajo. Ok, se me cortó de momento. Ay, ay, Se ay, elaboran, ay. se elaboran propuestas de trabajo y esas propuestas se circulan. Cuando Silvana corrió para la presidencia mundial, yo la apoyé en la campaña, hicimos videos, traducimos las propuestas de campaña al inglés, se tradujeron al árabe, Claro. eh, se tradujeron creo que también en mandarín, en coreano, Joder, personas que nos ayudaron. Sí, y entonces claro. cuando llega a la asamblea, empezamos a hablar cara a cara con los países, a buscar apoyo. De tal manera que Silvana no solamente tuvo el apoyo de 17 países de América Latina que votamos en bloque por ellas, en ese momento éramos 17, sino que también tuvo el apoyo de 42 países en total. O sea, Silvana no ganó con los votos de América Latina solamente, ganó Claro. con, por ejemplo, el bloque completo de los países nórdicos, votó por Silvana. Importantes países de árabes, de África, Ah, mira. votaron por Silvana. ¿Sabe? Y también hubo un trabajo de nosotros hablar con países que no iban a estar presentes en la asamblea y buscar sus proxies, buscar sus votos delegados. Ah, Pueden llevar proxies a la ah, asamblea. Y nosotros ah, llevamos, aparte de nuestros votos, llevamos alrededor de 10 o 12 proxies que conseguimos y que enviaban a respaldar la candidatura de Silvana. O sea, es un trabajo político, Darío, pero un claro. trabajo político Y, fuerte, de hablar, y, de comunicarnos, de llevar el mensaje, de hacer alianzas, no siempre lo logramos. Hay veces que perdemos claro, debates importantes, pero en la claro. mayor parte de las ocasiones logramos. Tenemos muy buenas alianzas con la región de Asia-Pacífico, eh, que es una de las regiones más grandes, que incluye Ah, Palestina, todo lo que es China, Corea del Sur,
claro. India, ¿sabes? Ahí en Asia-Pacífico, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Hong Kong, porque hay países que no tienen su independencia política, como Puerto Rico. Puerto Rico es una Claro, colonia de Estados Unidos, pero claro. nosotros logramos. Eso es un logro para Puerto Rico. Estados Unidos se oponía a que Puerto Rico fuera un país independiente en la FIT, y nosotros Se está logramos jodiendo. que sí, que en el 2012 la federación nos aceptara con el voto en contra de Estados Unidos y como 4 países, pero por muchos años nos bloquearon la entrada. Y ahora Oh, inclusive, ¿no? Y entrar, y que entramos en 2012 y ya en el 2016 yo era vicepresidente de la región. O sea, que rápidamente claro. llegamos para mover trabajo, para demostrar el liderato. Puerto Rico tiene un movimiento de trabajo social Sí. vibrante, crítico, un proyecto ético, político, profesional, una ley que obliga a que todos los trabajadores sociales sean parte de la organización. Por tanto, todos los trabajadores sociales en Puerto Rico, para ejercer, tenemos que ser parte de la organización profesional. Esa organización controla la educación continuada. O sea, que en Puerto Rico el activismo profesional ha logrado muchos avances importantes para la profesión. Y aunque yo no soy presidente ya del colegio, fui presidente por 6 años del colegio en Puerto Rico, pero ya no lo soy, continúo respaldando el colegio y continúo respaldando el proyecto colectivo que representa nuestro colegio profesional para el desarrollo del trabajo social en Puerto Rico. Nosotros la leemos, o por lo menos yo tengo como una lectura bastante asidua de Molina Lorena, que es una docente ahí de la Universidad de Puerto Rico y que tiene como una línea que a mí me gusta mucho. Y siempre Puerto Rico ha estado, digamos, como en esos congresos que se producen en ese país y produce como muy buenos debates y buenas ponencias. Yo pensaba Sí, cuando vos me relatas, sí, no sé hola. si querés decirme algo, no sé si querés decirme algo. No, sí, oye, Puerto Rico tiene una revista científica del Colegio de Puerto Rico que se llama Voces desde el Trabajo Social, y les invito a que entren. Es una revista indexada con 100% de evaluación, el Latin Index, y ahora mismo tiene convocatoria abierta. Usted los busca y se llama Voces desde el Trabajo Social. Entra ahí, puede someter sus artículos desde investigaciones hasta revisiones de literatura, ensayos, reseñas críticas de libros. Una revista que ha costado trabajo llevarla al sitial de prestigio que tiene, con una junta internacional de primer orden. Ahí está Silvana Martínez, ahí está Claudio Robles, como yo le digo, el papá de los pollitos. Está ahí. Hay gente varias personas de Argentina que nosotros queremos muchísimo y que apreciamos. Para Puerto Rico, el trabajo social argentino es un referente de militancia, de lucha, de defensa de los derechos humanos, y nos hermanan lazos fuertes de amistad y de trabajo. Larry, yo lo que te quería preguntar mientras vos me venías contando todas las actividades y la movida de la FIT, pensaba muchas veces las contradicciones que tenemos nosotros en la formación cuando tenemos que estudiar inglés, digo, como un lenguaje que es necesario, digo, porque a veces también creemos que mucho de lo que se debate en la ciencia se produce en inglés, o por lo menos ese es el discurso hegemónico. Uh Y -huh. digo, pensaba en esto de cómo ustedes entablan los diálogos con la gente que no habla castellano, digamos, o sea, hay que tener Pues un trabajo ahí. es bastante difícil. Yo soy bilingüe y me puedo defender. Y bilingüe, como yo digo, en tropical English, ¿sabes? Porque mi inglés es caribeño con un acento fuertísimo, pero me defiendo. Pero sí es un reto, y sí es una de las denuncias históricas que hemos hecho en la federación, que se ha ido trabajando en esta conferencia mundial que se dio completamente online. Por primera vez hubo paneles en vivo en español, ponencias en Ish. español, ponencias en portugués, y entonces eso es lo que, ¿sabe? En efecto, es una crítica que aún tiene la región de América Latina y el Caribe, y es ese aspecto. Por ejemplo, tú ves regiones como Asia-Pacífico, que la mayoría no habla inglés, teniendo su panel Claro, de discusión en inglés,
ves a los compañeros de África teniendo su panel de discusión en inglés. El único panel regional que se hizo en un idioma que no es en inglés fue el de América Latina y el Caribe, que lo hicimos en español. Y el que quiera entender, pues que busque traductor. Porque sí, porque es también una situación terrible. Yo fui ponente magistral en la Conferencia Mundial en Dublín y en mi ponencia problematicé el aspecto del idioma y de mucha gente que no tienen la mínima posibilidad de ser ponente, y lo hice en inglés, pero lo critiqué fuertemente, que no tienen la mínima posibilidad de ser ponentes en estas asambleas, precisamente porque no dominan el idioma hegemónico. Y poco a poco se ha ido trabajando, hay mucha más conciencia de esto. Yo, cuando recibo un documento en inglés, lo traduzco al español para la región, pero en muchas ocasiones es difícil. Es difícil porque, como quiera, mi primer idioma no es el inglés. No. Y tener que estar trabajando todas estas cosas toma tiempo, pero es un trabajo que yo tengo que reconocer que con la presidencia de Silvana se ha avanzado bastante, pero ha sido, Darío, una lucha histórica en la federación. Ah, mira, vos viste, porque yo pensaba, digo, cómo nos comunicamos, y bueno, yo tengo algún training en inglés, pero como vos, o sea, poco, muy poco, y digo, y se dificulta, digo, pensaba cómo hacían esos encuentros mundiales, digo, hay que llevar traductores de última, o Ay, digo, que, sí, nosotros hemos logrado, Darío, que se lleven traductores a las asambleas. Es un reclamo histórico. Y en algunos momentos pues lo logramos, en otros no. Hay veces, por ejemplo, que me pasó en Corea, que yo era el único que hablaba inglés en la mesa de Latinoamérica. Y me tocaba a mí llevar los debates y traducirle los debates a los compañeros y pedir tiempo para yo traducir a los compañeros en ese proceso. Y es sumamente difícil. Y tú ves personas, por ejemplo, de África, que su dominio del inglés en algunos momentos es sumamente pobre, igual que el de nosotros. Y lidiando para trabajar y entender. Y es un asunto que se tiene que quebrantar. En esa misma asamblea se quería eliminar al francés y al español como otros idiomas oficiales. Y recuerdo yo haberme levantado con mucho coraje y les dije en inglés, pónganse en el audífono que como un aspecto de crítica política voy a hablar en español. Y les hablé en español para ejemplificar lo difícil que es para nosotros tener que sentarnos a escucharlos a ellos, por al revés. Y han sido debates, pero se han llevado con mucha gallardía, con mucho respeto. Te confieso, Darío, que yo tengo un problema. Los latinos los tenemos todos, pero a los caribeños se nos duplica. Y es que nosotros somos pasionales. Entonces nosotros hablamos con el cuerpo, hablamos con la cara. Yo hablo así, la gente piensa que estoy gritando, pero esa es mi forma. No me han escuchado gritar, ¿sabes? Ese es mi tono de voz normal. Entonces, a veces hasta se sienten un poco amenazados, porque es un aspecto cultural. Pero tampoco tengo que yo bajar la voz porque ellos se sientan cómodos. Ellos tienen que aprender a lidiar con nuestros debates y la forma en que los hacemos. Y un aspecto que hemos llevado ha sido eso. Yo no tengo por qué sentirme mal, ni acomodarme, ni mis gestos, ni mi cultura, para que tú me aprecies. Tú como trabajador social de Europa tienes que saber que tú tienes una forma de comportarte, nosotros tenemos otra, y tenemos que convivir con eso. Y sentirnos orgullosas de lo que somos como trabajadoras sociales latinoamericanas. Para mí ha sido una de las experiencias más hermosas del mundo. Es posicionar que nosotros no tenemos que bajar la voz, nosotros no tenemos que bajar el rostro, nosotros tenemos mucho que aportar. El trabajo social latinoamericano y caribeño tiene su personalidad. Y no tenemos por qué bajar la cabeza, no tenemos por qué avergonzarnos, todo lo contrario, tenemos que democratizar y llevar esta forma del trabajo social a nivel mundial para que la gente vea que acá hay saberes, hay debates, hay diferencias y lo hacemos como algo normal, como algo típico, que no tenemos por qué sentirnos mal. Claro. Una historiadora del lugar donde yo vivo, Dina Coco, cuando solemos hablar sobre trabajo social, ella es una historiadora muy reconocida acá en el lugar donde vivimos, ella me dice que cuando Europa descubra a los trabajadores sociales latinoamericanos van a empezar a exportar trabajadores sociales.
porque le vamos a resolver muchos de los problemas que ellos no pueden resolver. Claro, claro. No, no, no. Y que el trabajo social latinoamericano y caribeño sobrevive. Somos sobrevivientes. Nuestras condiciones de trabajo precarizadas, eh, nuestras cargas de trabajo irregulares, la quemazón que nosotros acumulamos por las cargas de trabajo que tenemos, eh, las, la desprofesionalización del trabajo social que se da ahora mismo en el continente con tanto grado técnico y con tantas personas que estudian cualquier cosa y les ponen un nombre de manejador de casos o le ponen el nombre de líder recreativo o de planificador social, lo que sea, y lo que está haciendo es trabajo social y nos están usurpando áreas de nuestra profesión y nosotros estamos Claro. sobreviviendo. Si hay un tema importante, Darío, que estamos trabajando, como decimos en Puerto Rico, dándole duro. Eso viene del reggaetón boricua, dale duro ahí. Pues dándole duro en la región de América Latina y el Caribe es al tema de la desprofesionalización. Nosotros entendemos que es momento de jerarquizar el trabajo social y de trabajar a nivel mundial en un proyecto donde nosotros tengamos condiciones de trabajo dignas, que tengamos salarios justos, que aspiremos también al buen vivir, que podamos tener supervisión, líneas claras de autoridad, supervisión adecuada, libertad para participar en los movimientos sociales. Y decimos que esos derechos laborales no solamente los tenemos nosotros, sino que son derechos de las poblaciones con las que nosotros trabajamos, porque a medida que las trabajadoras y trabajadores sociales tengamos mejores derechos laborales y mejores condiciones laborales, los servicios que prestamos a la ciudadanía también van a ser mejores. Y eso, esa mejora en las condiciones laborales del trabajo social van atadas para nosotras a una mejora en las condiciones de vida de las personas que también interactúan con nosotras y nosotros como trabajadores sociales en nuestro ejercicio profesional. Hace poco en el Paraguay, el año pasado, o hace poco, y en Chile también se logró la ley de profesionalización del trabajo social. ¿Cómo vos ves eso en América Latina y el Caribe? Pues mira, nosotros logramos en Paraguay hace poco, en Uruguay también leyes de trabajo social. Antes de esa estuvo la de Argentina, pero nosotros tenemos países que tienen leyes muy fuertes para, para aglutinar el trabajo social y para fortalecer el trabajo social. Y hablo de Puerto Rico, hablo de Costa Rica, hablo de Brasil, donde la ley permite y obliga a que haya asociación no opcional, sino que las personas formen. Entonces, eso fortalece el gremio, porque cuando se va a hablar sobre el trabajo social, por ejemplo, en Puerto Rico, cuando habla el Colegio de Trabajadores Sociales, se habla a nombre de los 7,000 trabajadores sociales que vemos en Puerto Rico. Somos un país pequeño. Y eso permite, de igual forma, fortalecer a la organización, que se pueda contratar trabajadores sociales para organizar la base del trabajo social, para que se pueda tener personas en el gobierno, en la legislatura, llevando allí nuestros reclamos, cabildeando por leyes y mejoras para la profesión. Al igual que Paraguay, Uruguay y Argentina tienen leyes también que han establecido áreas de dominio, que han establecido competencias, atribuciones del trabajo social. Y nosotros, uno de los aspectos más importantes para fortalecer la profesión es precisamente que haya un reconocimiento legal de la profesión en los países y que existan leyes que protejan el ejercicio profesional del trabajo social. Hace poco Puerto Rico intentó llevar una ley, la perdimos por poco, pero la perdimos, determinando que en medio de las pandemias y crisis sociales, el trabajo social es un servicio esencial que no se puede tocar en ninguna agencia. Y por poco pasamos esa ley. Eso implicaba proteger, ¿vale? Y proteger específicamente al trabajo social que está en la primera línea de esfuerzos y de movimientos en muchas ocasiones sin equipos de seguridad, con muchísima precarización y riesgo. Y esa ley por poco pasa, pero una de las cosas que yo recomiendo
y siempre cuando hablo con los presidentes de los países les recomiendo, es que se tienen que buscar movilizar leyes que fortalezcan el ejercicio profesional y que protejan el ejercicio profesional y las condiciones laborales. Hoy vos decías, Larry, que el trabajo social es trabajo social político. ¿Qué pensás de los trabajadores sociales militando en política? ¿Cómo vos ves eso? Esencial, esencial, porque ¿quién mejor que los trabajadores y las trabajadoras sociales? Ahora, no es militar en la política, es militar en qué partido político, porque no todos los partidos políticos representan y responden a los idearios del trabajo social. Así que yo entiendo que la presencia de los trabajadores y las trabajadoras sociales en movimientos políticos contrahegemónicos, antipatriarcales, anticapitalistas, postcoloniales, la presencia del trabajo social en esos espacios políticos es esencial. Porque precisamente ayer yo participaba en un conversatorio como este, pero con varios profesionales acá en Puerto Rico, y yo decía, ¿qué no es lo social? La economía es social, la administración pública es social, la salud es social. Y sin lo social no hay, lo social es esencial, los determinantes sociales son esenciales para que haya éxito y equidad y justicia en todos esos otros componentes de la vida diaria de los países. Por tanto, la militancia, yo colaboro con movimientos políticos aquí en Puerto Rico y milito con esos movimientos políticos aquí en Puerto Rico. Y yo invito a los profesionales a que se unan a proyectos políticos que realmente buscan los idearios de la justicia social, de los derechos humanos, de movimientos antiopresivos que combatan el patriarcado, el racismo, la heteronormatividad, el edadismo, el habilismo y todas las formas de opresión que existan. Y yo creo que donde quiera que se combata la opresión, allí deben haber trabajadoras y trabajadores sociales. Así es. Yo pensaba en esta pregunta, Larry, ¿qué falta al trabajo social latinoamericano para posesionarse a nivel mundial? Digo, hemos avanzado, pero digo, ¿qué cosas tenemos que rescatar de esto, lo latinoamericano? Digamos, los latinoamericanos tienen un pensamiento del trabajo social diferente a otros trabajos sociales de Europa, de Estados Unidos. Eh, y yo creo que siempre se lo ha tenido como subalterno, digamos, ¿no? Como con menos valor, digo, este trabajo, digo, ¿qué estaría faltando? Mira, yo creo que en muchos países falta militancia. Nosotros tenemos asociaciones que tienen muy pocas personas y asociaciones en los países donde muy pocos colegas se afilian. La pertenencia a las organizaciones profesionales para mí es un asunto de umbral. Otro aspecto que falta es que nosotros que tenemos la organización social, todo el componente de la pedagogía de la liberación y todo este componente postcolonial que apuesta a los saberes, a las organizaciones de base, todo ese tipo de cosas, nosotros, pero cuando tenemos que hacerlo para nosotros, vemos que hay una desarticulación. Y esto yo lo he visto en casi todos los países, donde las y los trabajadores sociales no pueden organizarse para mover su proyecto político de profesión. Y eso para mí es un asunto esencial. ¿Cómo nosotras y nosotros podemos organizarnos en nuestros países para lograr nuestros proyectos profesionales? Y lo vivimos en Puerto Rico también, lo vivimos en todos lados. Entonces, nosotros entendemos que el reto más grande que se tiene es esa organización, porque esa organización es precondición para lograr todos los demás hechos los demás asuntos que nosotros trabajamos en la profesión. La desprofesionalización, las condiciones laborales, el aspecto de el respeto profesional por el trabajo social. Por ejemplo, nosotros tenemos países donde el dictamen social, ¿verdad? Yo ejerzo el trabajo social en el campo jurídico también acá en Puerto Rico. Soy abogado también, pero me dedico bastante al peritaje forense de los tribunales. Y
Y una de las cosas, por ejemplo, que ocurre en muchos países es donde el dictamen profesional del trabajo social, no ocurre en Puerto Rico, pero hay países donde no se le hace caso al dictamen social del trabajo social. Se le considera un profesional que no tiene, que puede hacer, ir y decir la casa es de esta forma, y es como una descripción, pero no se le permite analizar, no se le permite llegar a conclusiones. Se le tiene como un profesional de segunda por debajo de la psicología. Y entonces me preocupa mucho porque en muchos países la respuesta de algunos trabajadores sociales ha sido entonces psicologizar el trabajo social. Y eso me preocupa muchísimo. Y entonces al psicologizar el trabajo social se psicologiza la cuestión social. Y entonces se le atribuye a las personas la responsabilidad por precisamente las manifestaciones de la cuestión social. Más allá de problemas sociales, estamos hablando de esa manifestación de la cuestión social. Y yo creo que nosotros tenemos un reto de nuestras identidades profesionales, no imitando a nadie, sino sacándole partido al trabajo social como transdisciplina. En muchas ocasiones la gente tiene, como se les menoscaba la autoestima profesional al decir que somos una transdisciplina. Pues sí, somos una transdisciplina, tenemos sabemos un poco de psicología, sabemos un poco de sociología. Yo entiendo que debemos saber bastante de sociología. sabemos de economía, sabemos de ciencias políticas, y en ese acervo de la transdisciplinariedad también producimos conocimiento. Y por eso es que nuestra definición dice que somos una profesión basada en la práctica, pero que también somos una disciplina académica. Y entonces, el rescate de esas identidades profesionales para entonces jerarquizar la profesión, trabajar con nuestra imagen profesional, desarrollar proyectos éticos políticos profesionales que elaboren los linderos de lo que queremos lograr, son retos importantes para el trabajo social latinoamericano y caribeño. Y no lo vamos a resolver pareciéndonos a nadie. Lo vamos a resolver haciendo acervo de lo que somos, una transdisciplina, un mestizaje, y no hay nada malo con el mestizaje, todo lo contrario, es sabrosísimo ser mestizo. Y ese tipo de cosas tenemos que trabajarlas, tenemos que movilizarlas dentro de la profesión del trabajo social. En muchos países la inclusión de los grupos originarios es trascendental para realmente, porque en muchos países latinoamericanos y caribeños y a nivel mundial, las voces de las y los trabajadores sociales que trabajan con pueblos originarios o trabajadores sociales que pertenecen a pueblos originarios, en muchas ocasiones no es escuchada como debería ser. Y en esos saberes hay múltiples formas de hacer un trabajo social interseccional y respetuoso, valorativo y celebrador de esas diversidades que existen y de esas caras que tiene nuestra América Latina y el Caribe. El otro día charlando con un historiador, trabajador social que escribe sobre historia, o tiene una línea de trabajo muy interesante que es Gustavo Parra, por lo menos nosotros lo leemos mucho a él. Él me decía que en nuestro país en particular, los debates actuales no son debates que intentan poner la palabra en el colectivo. Digo, hay grupos que debaten una cosa, grupos que debaten otra cosa, y en realidad no se produce el debate de esas ideas que por ahí muchas veces no se encuentran y que podría ser muy enriquecedoras. ¿Qué cosas pasan cuando se juntan ustedes en la región? Digo, temas en línea general, temas, preocupaciones particulares de cada país. ¿Cómo se va consensuando eso, Larry? Pues mira, cuando hacemos reuniones, el primer punto es que cada país emite un informe del estado del trabajo social en sus países. Y se habla de los logros que han tenido y los retos que están enfrentando. Y de ahí nosotros vamos haciendo un acervo de cuál es el estado del trabajo social en América Latina y el Caribe. Y de ahí sacamos puntos de acción para llevarlos a la global, para trabajarlos como puntos de agenda y para respaldar a las organizaciones profesionales. Consensuamos un plan de trabajo en conjunto
para la región de América Latina y el Caribe. Nosotros en estos encuentros tenemos agendas importantes, porque entonces discutimos todos los temas que se están moviendo a nivel mundial, asumimos posiciones políticas como región y respaldamos proyectos profesionales regionales. Escritura de documentos. Nosotros tenemos acá en la región de América Latina una comisionada de educación, que es la doctora Marinilda Rivera, un comisionado de la agenda global, que es el doctor Iván de Jesús. Tenemos una comisionada de derechos humanos, que es Santi Suárez, de Nicaragua. Tenemos la comisionada de pueblos originarios, que es la compañera Jenny Linares. Tenemos la comisionada de ética de la región y oficial de elecciones de la región, que es la compañera Kenia Batista, de El Salvador. Y tenemos la representación de CEPAL, que la tiene Chile, ¿verdad? Porque está allá en Santiago. Y desde esos comités de trabajo se trabajan documentos importantes. Nosotros producimos declaraciones de la región constantemente sobre asuntos que van interpelando el trabajo social en nuestros lugares. Y, por ejemplo, si pasa algo, cuando ocurrió el golpe de Estado en Bolivia, inmediatamente nosotros emitimos un comunicado de la región denunciando esto y llamando a la acción. De ahí se produjo también un comunicado de la Federación Mundial. Cuando los asuntos son de importancia mundial, la Federación inclusive también hace su comunicado en voz de la presidenta y el secretario general. O sea que, en efecto, estamos en una constante comunicación. Tenemos un chat donde tenemos a todos los presidentes de los países y estamos constantemente compartiendo información de los países. Tenemos una página de Facebook que es FITS América Latina y el Caribe, Federación, la puedes buscar en Facebook. Tenemos página de la Federación en Twitter, que es FITS ALC. En Twitter todavía no tenemos Instagram, pero también tenemos YouTube, un canal de YouTube, donde las actividades que hacemos las subimos. Hay varios foros que hemos hecho en la región que están en la página de FITS. Tenemos un foro que hicimos espectacular sobre la desprofesionalización en trabajo social, donde tuvimos representación de Centroamérica, de Caribe y de Suramérica, para asumir las perspectivas diferentes de trabajo social. Tuvimos el foro del COVID, en el cual estuvo nuestra compañera Silvana Martínez. Así que hemos estado produciendo también material para la región que es importante. Y te hago una consulta, Larry. Nuestras preocupaciones como bloque latinoamericano, ¿compartimos con otras regiones algo, alguna cuestión social en común? ¿Qué ves vos ahí? La desprofesionalización. La desprofesionalización es un aspecto que compartimos principalmente con África y con muchos países de Asia, algunos de Europa. Compartimos el aspecto de condiciones laborales en muchísimos países. Compartimos también el aspecto de la invisibilización del sur global. O sea, todos los países que estamos en el sur global, que no solamente es América Latina, experimentamos también esta situación de que se trata de invisibilizar, se trata de descartar y se trata de imponer los conocimientos que no hacen ningún sentido a los contextos locales en los cuales nosotros ejercemos el trabajo social. Hace poco yo escribí un capítulo para un libro en inglés, pero el libro se llamaba Rompiendo la blancura, estorbando la blancura en el trabajo social. Y yo escribí sobre el trabajo social desde una mirada decolonial e interseccional, y una de las cosas que hablaba precisamente en ese capítulo es la necesidad que se tiene de asumir un giro decolonial para el trabajo social. Y por ejemplo, nuestra reconceptualización, aunque necesariamente no se dio con teorías decoloniales, pero fue un rompimiento con los conocimientos hegemónicos que se producían desde el norte al trabajo social del sur. Y yo doy eso como el primer giro decolonial
que ocurre en la región de América Latina y el Caribe. Ese proceso de reconceptualización es el primer giro decolonial, y por ahí hemos continuado. Cuando hemos elaborado nuestra identidad latinoamericana y caribeña, cuando hemos empezado a influenciar los debates de la FIT a nivel mundial, estamos llevando las caras, porque no es la cara, las caras de Latinoamérica y el Caribe, y las voces de Latinoamérica y el Caribe. Nosotros no somos la voz de nadie, pero en nuestras voces se articulan muchas voces de igual forma en estos debates. Y a mí me parece que sí, compartimos mucho con África, con Asia, estos problemas comunes, y precisamente en muchas ocasiones nos podemos aliar para lograr importantes avances políticos en nuestros debates y en nuestros planteamientos que hacemos a nivel mundial. Así es. Yo pensaba, ¿no? En este asalto, te dije hoy, por ahí no tan coloquial la expresión, pero digo, en esta fuerte presencia latinoamericana a nivel internacional, ¿vos crees qué crees que va a dejar? ¿Qué crees que le vamos a dejar a los otros países, a las otras regiones? Número uno, hemos obligado a sacar palabras como neutralidad del trabajo social, porque el trabajo social no es neutral, punto. ¿Sabes? No hay inclusive la neutralidad es asumir una posición, así que olvídate de la neutralidad. Hemos llevado como aporte el aspecto de los movimientos políticos y que el trabajo social es político. Hemos llevado al trabajo social mundial la democratización de los debates, que hay que escuchar que el trabajo social no es Europa, que el trabajo social no es Estados Unidos, que el trabajo social no es Canadá, no es Inglaterra. El trabajo social tiene diferentes perspectivas y se ejerce de diferentes formas, aunque tengamos unos hilos conductores, se ejerce de diferentes formas, se aborda desde diferentes circunstancias. Hemos incorporado palabras importantes cuando se está hablando ahora del buen vivir, cuando se está hablando directamente del efecto que tienen los gobiernos neoliberales. Nosotros tenemos ciertos países que cuando se habla de criticar el neoliberalismo y el capitalismo, nos ponen freno, porque su idea es humanizar el capitalismo y tratar de hablarle. Y por ejemplo, cuando empiezan a hablar de objetivos de desarrollo sostenible, pues tú ves que yo me digo, ¿pero qué objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo se van a lograr los objetivos del desarrollo sostenible en sistemas políticos que viven de que esos objetivos no se cumplan? Y para empezar con esa contradicción, ¿sabes? El capitalismo y los objetivos de desarrollo sostenible son incompatibles porque es un sistema que se nutre de la desigualdad, que se nutre de la opresión, que se nutre de la precarización de las mayorías para beneficiar a ciertos grupos minoritarios. Entonces, esos debates son debates que los ha llevado de frente la región de América Latina y el Caribe, que nos han costado pero fuertes encontronazos para problematizar. Y me parece que esos debates fuertes, esa puesta en la discusión de los temas pertinentes a América Latina y al sur global, nos parece que es la aportación más grande que deja el legado de Silvana y el legado de esta última camada de líderes latinoamericanos y caribeños, porque ahí está Laura Cotto, Argentina, ahí está el mismo Carlos Pascanal, el compañero Rodolfo de Martínez de Uruguay, la compañera Esther Santos de Brasil, el compañero Jorge Arturo de Costa Rica, la misma Alicia Yáñez del Perú y los compañeros de esta camada de liderato. ¿Saben? Nosotros tenemos un liderato en El Salvador, Shelly Linares en El Salvador, una cosa pero fuera del otro mundo. Kenia Batista en Panamá. Kenia Batista prácticamente le cerró la casa presidencial al presidente de Panamá hasta que aprobaran una ley
para lograr escalas salariales para el trabajo social en Panamá, dignas y justas. Y tú ves cómo ese movimiento del trabajo social en Puerto Rico, la presidenta actual del colegio está liderando lo que se llama el equipo de trabajo social del pueblo, que le llaman Task Force Social del Pueblo, donde lidera más de 100 organizaciones políticas y del aspecto social en Puerto Rico para darle una perspectiva al gobierno de que sin lo social no hay salud. O sea, nosotros tenemos un liderato latinoamericano y caribeño que no son personas que están sentadas en la silla para pasar 3 o 4 años en una posición. Son personas que están luchando por jerarquizar el trabajo social en los diferentes países. Rosario Vilas en Uruguay. Realmente tenemos un equipo de trabajo maravilloso en nuestros países y ese movimiento de liderato también y de querer cambiar, de querer lograr transformaciones y aspectos importantes, a mí me parece que es una aportación importante que llevamos al trabajo social mundial. Y además me parece, Larry, que hay como una coherencia entre las acciones que realiza este grupo que hoy está al frente de la FITS y el discurso, ¿no? Y eso está muy bueno porque da mucha solidez a las organizaciones. Sí, sí, en efecto sí. Y de nuevo, eso es producto del trabajo colectivo, es producto de los debates, es producto de las agendas consensuadas. Nosotros podemos estar 3 días de reuniones, desde por la mañana hasta por la noche, debatiendo fuertemente, pero cuando asumimos posición, son posiciones consensuadas. Hay veces que no nos podemos poner de acuerdo y generamos subcomités que trabajen propuestas para presentar. Y ha sido hermoso. Es agotador, Darío, porque te digo que es agotador, pero es hermoso. Los resultados que se tienen son hermosos. Y esto no es un trabajo mío, esto no es un trabajo de Silvana. Silvana, yo y ahora mismo Tania y las personas que estamos en el liderato de la región, lo que hemos hecho ha sido representar las aspiraciones de un colectivo, escuchar a ese colectivo y mover esas aspiraciones para convertir entonces eso en proyectos que sean viables y no solamente en muchas ocasiones, porque en muchas ocasiones nos quedamos en la crítica. Y la crítica, vamos a irnos para allá, para la escuela de Frankfurt, la crítica sin transformación, ¿sabes? Horkheimer decía que el objetivo de la crítica precisamente es ese, la transformación social. Pero en esas transformaciones tenemos que preguntarnos qué transformación, para qué transformar, cómo lo vamos a transformar, de qué forma. Y son retos que tiene ese accionar profesional, pero vamos para allá, ¿sabes? Estamos caminando, vamos caminando. Larry, hoy vos me comentabas que se arman subcomisiones de pueblos originarios, educación, y acá quiero preguntarte sobre la aparición de o la visibilización, podríamos decir, más que aparición, la visibilización de los grupos minoritarios, de la diversidad, de la disidencia. Digo, ¿cómo se trabajan esos temas? Que también me lo han pedido que te pregunte. Pues nada, mira, la disidencia es parte de estos procesos, o sea, o sea, en estas discusiones, la disidencia, es que yo no lo considero ni disidencia, son posiciones diferentes en contextos diferentes que hay que escuchar y que hay que tratar de incorporar. El mismo Dussel, Enrique Dussel decía que es imposible llegar a estos consensos del 100%, ¿verdad? En las tesis de política. Y decir que estamos de acuerdo todos en todo es también en cierta forma utópico, pero es importante. Y es importante que hayan espacios para todas las diversidades, para las diversidades sexuales, para las diversidades de raza, para las diversidades de género, porque un aspecto principal, si nosotros estamos demandando que los latinoamericanos entre, implica todo. Ajá.
tenemos 20 segundos y nos echa Instagram, así que la verdad Ajá. que yo estoy encantado de haberte escuchado. No, pues el gusto es mío. Un abrazo y en cualquier momento estamos de nuevo de vuelta juntos y juntas en estos procesos. Dale, dale.